El ser humano posee una mente sumamente increíble, tanto por sus habilidades cognitivas como sus capacidades de memoria. Centrémonos más en esta última. Existen estudios afirmando que la memoria genética es plausible, y tal vez algunos se preguntarán ¿qué es la memoria genética? Bien, esto se refiere a una serie de acciones instintivas que han sido heredadas de generación en generación. Por ejemplo, especies de aves migratorias que saben la ruta que deben seguir sin la necesidad de haberla recorrido anteriormente. O tal vez algo más acorde a nosotros, el miedo a la oscuridad. ¿Por qué será que le tememos tanto a la penumbra de la noche? Nunca nos dijeron que debíamos de temerle, simplemente lo sentimos. ¿Pero por qué? Es algo que tenemos implícitos desde que nacemos. Científicamente y apoyados en el concepto de memoria genética, nuestro miedo primordial a la oscuridad radica en que nuestros antepasados de milenios atrás se encontraban indefensos durante la noche y los dejaba presa a los depredadores. Pero ¿qué era lo que merodeaba en la oscuridad? Con el pasar del tiempo, las historias de amenazas en la oscuridad han cambiado, tanto como criaturas extrañas, entes de otro plano existencial o incluso demonios que se apropian de cuerpos han sido abundantes a lo largo de los años. En el video de hoy serás testigo de un caso interesante, en el que una joven chica de 16 años de edad aparentemente fue poseída por un demonio. El número de exorcismos que le fueron realizados fue una cantidad abismalmente grande, pero ¿habría sido suficiente para liberarla? Esto es El Despertar de la Noche. Mi nombre es Hernán Sánchez. Bienvenidos. Retrocedamos en el tiempo hasta el año 1952. En la pequeña ciudad llamada Klingenberg, en Alemania, nació una pequeña bebé a la que sus padres la nombraron con el nombre de Annelies Michel. Esta niña vivió una infancia rodeada de un ambiente estrictamente católico, además de ser descrita como una persona muy inteligente, educada y agradable. No obstante, la tranquilidad de sus primeros 16 años estaría a punto de terminar, cuando inesperadamente durante una noche de septiembre en 1968 tuvo su primera experiencia de pérdida de conocimiento, y más tarde en esa misma noche sintió que algo o alguien estuviese presionando su pecho, inmovilizándola contra su cama e impidiéndole respirar. 11 meses luego de este suceso, en agosto de 1969, aconteció un evento muy parecido al ya mencionado. Ante este extraño caso, su madre llevó a Annelies con un doctor y posteriormente con un neurólogo, y ambos especialistas no encontraron nada mal con la joven, a lo que ambos médicos formularon la hipótesis de que se trató de una especie de compulsión. Sin embargo, la vida de Annelies se encontraba en declive, ya que en los siguientes 3 años sufrió nuevamente de estas experiencias. Y como si las cosas no pudieran empeorar, es aquí donde comienza lo realmente aterrador. Pues en primavera de 1973, la joven sintió que algo estaba peor que en las noches anteriores. Momentos más tarde, la joven escuchó que de las paredes emanaban sonidos muy fuertes, como si se tratase de alguien queriendo derribar una puerta con sus propias manos. Y lo peor de todo es que en ese momento escuchó una voz sepulcral que la condenaba al infierno. Pero eso no fue ni de lejos lo más extraño que aconteció esa misma noche, pues según palabras de su madre, la joven Annelies miraba furiosamente una estatua de la Virgen María, y para empeorar las cosas, los ojos de la chica se habían tornado totalmente negros, y sus manos parecían convertirse en garras afiladas. Mucho tiempo después, precisamente en julio de 1975, las cosas iban de mal en peor, pues la joven que años atrás fue amable y educada, ahora comía moscas y arañas,
además de lamer su propia orina del suelo, inclusive destruir todo objeto religioso que se encontraba en su casa. Días más tarde, Anneliese arrojó a su hermana por los aires con suma facilidad, como si se tratase de una simple muñeca de trapo. Esto desconcertó aún más a su madre, e inmediatamente se puso en contacto con un sacerdote que respondía a nombre de Padre Roderick, quien era considerado por otros clérigos como un experto en exorcismos, y al haber estudiado su historia, rápidamente se convenció de que se trataba de una posesión demoníaca auténtica, y tras la aprobación del obispo, un exorcismo fue aprobado. El 24 de septiembre de 1975 se llevó a cabo el primer rito de exorcismo, efectuado por otro sacerdote llamado Padre Renz. Este último accedió a documentar los posteriores exorcismos mediante grabaciones de audio, de las cuales existen 42 en total. A continuación escucharás algunos pequeños fragmentos de lo que se captó en aquellas sesiones. Die müssen in eigenen Seminaren ausgebildet werden, die dürfen nicht auf die anderen Universitäten. Kapiert? Ja, weil das, weil... Weil der Teufel größere Macht. Im Namen deines Sohnes, den Jungfrau, im Namen Jesu, befehle ich dir auszufahren. Sin embargo, algo que tomó por sorpresa al Padre Renz fue que Anneliese mencionara que Valentin Fleischmann era un demonio que se encontraba dentro de ella. Y te preguntarás, ¿quién es este hombre? Pues resulta ser que Valentin Fleischmann fue un sacerdote excomulgado de la iglesia. Esto debido a su mala fama de alcohólico y mal comportamiento. Además, que había sido acusado de asalto y asesinato. Esta información era muy difícil para que una joven como ella la conociera, ya que esos documentos estaban resguardados y asegurados por las autoridades eclesiásticas. Para mayo de 1976, Anneliese empeoró aún más, golpeándose la cabeza contra la pared y mordiéndose a sí misma y al resto de su familia cuando intentaban calmarla. Así que estos últimos tenían que atarla para evitar que se lastimara. Si esto fuera poco, la joven se negó a ingerir alimento alguno, cosa que puso en peligro su salud por varias semanas. A pesar de estar en una condición bastante delgada, con su peso aproximado de 40 kilos, presentaba una increíble fuerza cuando trataban de inmovilizarla. Para junio de ese mismo año, su cara estaba completamente hundida, como si se tratase de un cadáver, y en varias ocasiones rechazó la visita de un médico, a pesar de que tenía una fiebre demasiado alta. El 30 de junio, Anneliese fue sometida a otro exorcismo, y lo único que salió de su boca fue la frase «por favor, absolución». A la mañana siguiente, su familia se dirigió a su habitación y encontraron su cuerpo sin vida. Anneliese Michel murió a la edad de 23 años, luego de ser sometida a 67 exorcismos, pesando aproximadamente 30 kilos al momento de su deceso. Posteriormente, cuando estos hechos salieron a la luz, la familia de la joven, sacerdotes y los doctores que la examinaron al principio fueron acusados de homicidio negligente, y el caso fue a juicio en 1978. En su defensa, los sacerdotes y la familia presentaron como evidencia las audiograbaciones que fueron captadas durante los exorcismos. No obstante, el tribunal no pareció tomarlo en serio. Por otro lado, uno de los clérigos buscó la ayuda de un amigo suyo quien era doctor. Este último accedió a visitar a la chica días antes de que ésta falleciera. Sin embargo, el testimonio del especialista fue muy contradictorio a lo que se había mencionado sobre la apariencia y decadencia física de Anneliese.
En su visita a la residencia de los Michel, el especialista mencionó que la joven no presentaba lesiones externas en su cuerpo, al contrario que su amigo el padre, quien había informado que su cuerpo estaba cubierto por hematomas, una mejilla hinchada y ojos totalmente negros. Tiempo después, el cadáver fue sometido a una autopsia y para su sorpresa, el cerebro de Annelies no mostraba daño alguno, ni siquiera a nivel microscópico. Algo que es sumamente extraño, ya que las personas que sufren ataques epilépticos o convulsiones tienen un mayor riesgo de sufrir daño cerebral, además de que su estómago no mostraba signos de úlceras pépticas, cosa igualmente rara, debido a que este es un daño que sufren quienes padecen o padecieron de inanición, cosa por la que presuntamente había fallecido. Por parte del tribunal, se argumentó que los medicamentos que le eran suministrados a Annelies calmaron con éxito los ataques epilépticos que padecía. Y en el momento que la chica se negó a consumirlos, y además de tantos exorcismos que jugaron con su fantasía, dieron como resultado a una psicosis delirante asociada con la epilepsia. Al final, los demandados quedaron absueltos de todos los cargos, pero por otro lado, hay algunas hipótesis sobre ciertos sucesos ocurridos en el transcurso de este caso. Vayamos de vuelta atrás y pongamos nuestra atención en cómo es que Annelies tenía conocimiento sobre Valentin Fleischmann, el sacerdote excomulgado por la iglesia. Se comenta que ella sabía un poco acerca de este hombre, debido a la fe católica con la que fue criada. Paulatinamente, Annelies recibió educación por parte de la iglesia, lo que conocemos como catecismo, y es ahí donde se les revela quién fue Fleischmann. Además, para complementar esta conjetura, Fleischmann vivía en Baviera, Alemania, y probablemente les hayan revelado esta información para darles un ejemplo de que el demonio existe y puede incluso corromper a un hombre de luz como lo es un sacerdote. ¿En realidad Annelies estaba poseída o estaba enferma? Si fuese esto último, no se encontraron daños en el cerebro a causa de la epilepsia y convulsiones, ni mucho menos daños en el estómago a causa de los ácidos estomacales por no ingerir alimento alguno. Entonces, ¿esto se trató de una posesión demoníaca real? A veces, es mejor que algunas respuestas sigan ocultas en lo más profundo del misterio. Esto fue El Despertar de la Noche. Mi nombre es Hernán Sánchez. Hasta la próxima. Güey, no mames, ya me llegaron mis pinches Blu-ray. Mames, me llegó el de 300, el de Cowboys and Aliens, Godzilla del 2014 y Deadpool 2, la edición de cine y versión extendida. Estoy feliz. Hay que ver películas esta noche.